En cada mundo hay una historia por descubrir. Yo las escribo y tú las vives. Bienvenidos a El Escritor EA3. Recuerden, reservo todos mis derechos de autor. El Omnitrix en Naruto 1.6 Capítulo 1. Despertar en un mundo peligroso. El dolor de cabeza era lo primero que Kenji registró al recuperar la conciencia. Un martilleo constante que parecía sincronizado con los latidos de su corazón. Abrió los ojos lentamente, esperando ver el techo familiar de su habitación llena de pósters de anime, pero en su lugar encontró un dosel de hojas verdes que se mecían suavemente con la brisa. ¿Dónde estoy? Se incorporó con dificultad, sintiendo como si hubiera sido atropellado por un camión. El suelo bajo sus manos era tierra húmeda y hojas secas, y el aire olía a musgo y vegetación. A su alrededor se alzaban árboles enormes, tan altos que apenas podía distinguir sus copas contra el cielo grisáceo. Esto tiene que ser un sueño, murmuró, su voz sonando extrañamente aguda. Se llevó las manos a la garganta, sorprendido. Luego bajó la mirada hacia su cuerpo y sintió como si el mundo se tambaleara. Sus manos eran pequeñas. Demasiado pequeñas. Las manos de un niño. Corrió hacia un charco cercano y se asomó a su reflejo. El rostro que lo miraba desde el agua no era el suyo. Era el de un niño de tal vez 10 años, con cabello negro desordenado y ojos oscuros llenos de confusión. Llevaba ropa simple. Una camiseta gris desgastada y pantalones cortos de color marrón. No, se tocó la cara con manos temblorosas. Esto no puede estar pasando. Los últimos recuerdos que tengo son de estar viendo Naruto en mi cuarto y luego, la memoria le llegó como un flash. Había estado viendo el episodio donde explicaban sobre la Segunda Guerra Mundial y Shinobi cuando sintió un dolor punzante en el pecho. Después, nada. ¿Habré muerto? ¿Es esto algún tipo de reencarnación? Kenji había leído suficientes fanfictions para reconocer los signos. Transmigración. Pero una parte de él seguía esperando despertar en su cama, descubrir que todo había sido un sueño muy realista. Pasó las siguientes horas explorando el bosque, buscando alguna pista sobre dónde se encontraba. Los árboles eran diferentes a cualquiera que hubiera visto en Japón. Más grandes, más antiguos, con una sensación casi primordial. Cuando encontró un arroyo para beber agua, notó algo que le heló la sangre. Grabado en una roca cercana al agua había un símbolo que reconoció inmediatamente. La marca de Konohagakure. La hoja en espiral que había visto miles de veces en el anime. No puede ser, susurró, trazando el símbolo con un dedo tembloroso. Realmente estoy en el mundo de Naruto. La realización le cayó encima como una avalancha. Si estaba en el mundo de Naruto, eso significaba ninjas, jutsu, guerras, y muerte. Mucha muerte. Como si el universo quisiera confirmar sus temores, el sonido de kunai chocando llegó desde la distancia, seguido de gritos y explosiones. Kenji se escondió instintivamente detrás de un árbol grueso, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. Dos figuras aparecieron entre los árboles, saltando de rama en rama con una velocidad sobrehumana. Llevaban bandanas con diferentes símbolos. Uno de Konoha y otro que no reconoció. El de Konoha parecía herido, con sangre manando de una herida en el brazo. Son ninjas reales, pensó Kenji, entre fascinado y aterrorizado. Esto realmente está pasando. Los ninjas desaparecieron tan rápido como habían llegado, pero el mensaje era claro. Estaba en un mundo en guerra. Esa noche, acurrucado contra el tronco de un árbol y temblando de frío y miedo, Kenji trató de procesar su situación. Era un niño de 10 años, sin entrenamiento, sin familia, sin hogar. En el mejor de los casos, terminaría en un orfanato de Konoha. En el peor, bueno, la guerra no era amable con los civiles. Si estoy realmente en el mundo de Naruto durante la Segunda Guerra, pensó, entonces esto es mucho antes de que nazca Naruto. Tsunade debe ser joven, Jiraiya y Orochimaru también. Y la guerra, Dios, ¿cuánta gente va a morir? Recordó las historias que había leído sobre este periodo. La guerra había durado años y había cobrado miles de vidas. Los niños eran reclutados como soldados. Los huérfanos como él eran considerados carne de cañón, enviados a las líneas del frente con mínimo entrenamiento. Necesito un plan. Necesito poder sobrevivir a esto. Cerró los ojos, tratando de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja en este mundo mortal. Su conocimiento del anime le ayudaría hasta cierto punto, pero necesitaba más que eso. Necesitaba poder real. Fue entonces cuando sintió algo extraño. Un calor en su pecho, justo donde había sentido el dolor antes de despertar aquí. Abrió los ojos y bajó la mirada, pero no vio nada inusual.
Sin embargo, la sensación persistía, como si algo dentro de él estuviera despertando. De repente, una voz resonó en su mente, clara y artificial. Sistema Omnitrix iniciado. Bienvenido, usuario analizando situación actual, mundo. Elemental Shinobi era del usuario. 10 años nivel de chakra. Bajo estatus. Huérfano civil peligro inminente detectado activando protocolo de supervivencia. Kenji se incorporó de un salto, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? Soy el sistema Omnitrix. He sido asignado para asistir en tu supervivencia en este mundo hostil. Funcionalidad primaria. Transformación en especies alienígenas con habilidades especiales. Estado actual. Básico. Transformaciones disponibles. 1. Las palabras aparecían no solo como sonido en su mente, sino también como texto flotante en su campo de visión, similar a un videojuego. ¿Ben 10? Susurró Kenji, incrédulo. ¿Tengo el Omnitrix de Ben 10? Confirmado. Sistema basado en la tecnología galvánica Omnitrix. Advertencia. Debido a la naturaleza de este mundo, las transformaciones deben ser desbloqueadas gradualmente. Progreso basado en experiencia de combate, supervivencia y desarrollo personal. Primera transformación disponible. Ead Blast. Tiempo de transformación. 10 minutos. Tiempo de recarga. 1 hora. Kenji sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, tenía una ventaja real, algo que podría ayudarlo a sobrevivir. Por otro lado, solo podía transformarse en Ead Blast por ahora, y solo por 10 minutos cada hora. Tendría que ser muy estratégico sobre cuándo usarlo. Al menos es un comienzo, pensó. Ead Blast puede crear fuego y volar. En un mundo donde la mayoría de los ninjas dependen de armas físicas y jutsu básicos, eso podría ser suficiente para mantenerme vivo al día siguiente. Se las arregló para llegar a los límites de Konohagakure. El pueblo se veía diferente de como lo recordaba del anime. Más pequeño, más primitivo, con un aire de tensión que se podía cortar con un kunai. Guardias armados vigilaban las puertas, y todos los civiles parecían moverse con prisa y nerviosismo. La guerra había llegado incluso aquí. Un ninja de rango Chunin lo detuvo en la entrada. ¿Nombre, niño? Kenji vaciló por un momento. Su nombre real no encajaría en este mundo. Kenji, dijo finalmente, decidiendo mantener al menos parte de su identidad. Kenji Yamato. El apellido le vino a la mente espontáneamente. ¿Padres? Murieron en un ataque, mintió, aunque parte de él se preguntó si era realmente una mentira. Su yo anterior había muerto de alguna manera. El Chunin suspiró. Otro huérfano. Ve al distrito administrativo. Te asignarán al programa de entrenamiento básico. Programa de entrenamiento básico. Kenji sabía lo que eso significaba. Entrenamiento acelerado para convertir a los niños en soldados lo más rápido posible. La mayoría no sobreviviría a su primera misión. Mientras caminaba por las calles de Konoha, observando a los ninjas moviéndose con propósito urgente, Kenji sintió el peso de su situación. Estaba solo en un mundo mortal, con solo un sistema que apenas entendía como ventaja. Pero había algo más. Una determinación que crecía en su interior. Conocía las historias de este mundo. Sabía lo que venía. Y tal vez, solo tal vez, podría cambiar algunas cosas. Primero sobrevivir, se dijo a sí mismo. Después veremos qué más puedo hacer. El sistema parpadeó en su visión. Objetivo inicial establecido. Sobrevivir al entrenamiento básico. Recompensa. Desbloqueo de segunda transformación. ¿Aceptas el desafío? Kenji miró hacia el distrito administrativo, donde lo esperaba un futuro incierto, luego hacia el cielo donde las nubes de guerra se acumulaban metafóricamente. Acepto, murmuró. Su nueva vida acababa de comenzar. Capítulo 2. El precio de la supervivencia. 3 días después, Kenji se encontró parado en fila con otros 20 huérfanos en el patio de entrenamiento de la Academia Ninja. El instructor, un Chunin veterano llamado Matsuda Sensei con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, los observaba con expresión severa. Escuchen bien, mocosos, ladró Matsuda Sensei, su voz cortando el aire matutino como un kunai. La guerra no espera a que crezcan. No espera a que se sientan listos. La mayoría de ustedes morirá en su primera misión real. Un niño de cabello rubio a la izquierda de Kenji se estremeció visiblemente. Kenji sintió su propio estómago contraerse, pero mantuvo la compostura. Ya sabía lo cruel que podía ser este mundo, pero escucharlo tan directamente seguía siendo impactante. Pero, continuó el instructor, algunos de ustedes podrían sobrevivir si aprenden rápido y siguen órdenes. El programa de aceleración dura 6 meses. Después de eso, serán asignados a equipos Genin y enviados al frente.
6 meses. Kenji hizo cálculos mentales rápidamente. En la línea temporal original, la Segunda Guerra Mundial y Shinobi duraría al menos 3 años más. Si podía sobrevivir los primeros años y volverse lo suficientemente fuerte, tal vez podría cambiar las cosas para mejor. Pero primero tenía que superar estos 6 meses. Su primer ejercicio, anunció Matsuda Sensei, será una carrera de resistencia alrededor del pueblo. El último en llegar no cenará esta noche. Los últimos 3 limpiarán los baños durante una semana. Muevan sus traseros. Los niños salieron corriendo en tropel. Kenji se quedó en el grupo del medio, consciente de que destacar demasiado temprano podría atraer atención no deseada. Sin embargo, notó que su nuevo cuerpo de 10 años tenía una resistencia sorprendentemente buena. No era el más rápido, pero tampoco se quedaba atrás. Durante la carrera, observó discretamente a sus compañeros. La mayoría parecían civiles como él, pero algunos mostraban signos de haber tenido entrenamiento previo o al menos mejor nutrición. Un niño de cabello oscuro llamado Hiroshi claramente tenía ventaja física, mientras que una niña pequeña de cabello castaño llamada Yuki parecía estar luchando por mantener el ritmo. En el anime nunca mostraron realmente cómo era para los huérfanos durante la guerra, pensó Kenji mientras corría. Solo se enfocaron en los genios como los Sanin. Pero la realidad es que la mayoría de los que están aquí conmigo probablemente no aparecerían ni en los créditos finales. Terminó en el puesto número 8 de 20. No lo suficientemente alto como para llamar la atención, pero lo suficientemente bueno como para evitar castigos. Yuki, desafortunadamente, llegó última y se quedó sin cena. Esa noche, mientras los demás dormían en el dormitorio comunal, Kenji se escabulló al patio de entrenamiento. Necesitaba entender mejor su nuevo poder antes de arriesgar usarlo frente a otros. Sistema, susurró en voz baja, muéstrame más detalles sobre Blast. Blast, pironita de pirros habilidades. Piroquinesis, vuelo limitado, resistencia al calor, fuerza aumentada. Limitaciones. Vulnerabilidad al agua, consumo de oxígeno aumentado, rastro térmico detectable. Nota. En este mundo, las habilidades pueden ser confundidas con jutsu de tipo fuego. Interesante, pensó Kenji. Si puedo hacer que parezca que uso jutsu normales, tal vez pueda ocultar la verdadera naturaleza de mi poder. Se concentró en la sensación de calor en su pecho. ¿Cómo activo la transformación? Método de activación. Concentra tu intención de transformarte y di Blast en voz alta o mentalmente. Advertencia. La primera transformación será desorientadora. Kenji miró a su alrededor para asegurarse de estar completamente solo, luego respiró profundamente. Blast, murmuró. El mundo explotó en sensaciones. Su cuerpo se sintió como si estuviera siendo consumido por llamas que no quemaban, estirándose y cambiando. Sus huesos se alargaron, su piel se endureció, y sintió como si lava corriera por sus venas. En segundos, ya no era un niño humano de 10 años. Se miró las manos, ahora de roca fundida con líneas brillantes de magma corriendo por ellas. Su cuerpo entero era más alto, más musculoso, compuesto de lo que parecía ser roca volcánica viviente. Una llama ardía constantemente en la parte superior de su cabeza. Increíble, pensó, su voz ahora más profunda y con un eco rocoso. Realmente funciona. Levantó una mano y se concentró. Una pequeña llama apareció en su palma, bailando obedientemente según su voluntad. Podía sentir el calor irradiando de todo su cuerpo, pero no le molestaba en absoluto. De hecho, se sentía natural, como si hubiera nacido para esto. Intentó volar, impulsándose hacia arriba con jets de llama de sus pies. Funcionó, pero fue tosco e inestable. Claramente necesitaría práctica para dominar todos los aspectos de esta forma. Tiempo restante. 9 minutos, 12 segundos. Mejor no arriesgar quedarme sin tiempo mientras estoy en el aire, decidió, aterrizando con un pequeño cráter donde tocó el suelo. Pasó los minutos restantes practicando control básico del fuego, creando pequeñas llamas y formas simples. Era más intuitivo de lo que esperaba, como si el instinto de la forma alienígena guiara sus acciones. Cuando la transformación se desvaneció, se encontró de vuelta en su forma humana, jadeando ligeramente pero sintiéndose extrañamente energizado. El sistema confirmó que tenía que esperar 1 hora antes de poder transformarse nuevamente. Los siguientes días establecieron una rutina brutal. Entrenamiento físico al amanecer, seguido de práctica de kunai y shuriken, luego ejercicios de chakra básicos. Matsuda Sensei era despiadado, empujándolos más allá de sus límites todos los días. Sus vidas dependen de esto. Gritaba mientras los niños luchaban por completar su 100ª flexión. Un segundo de vacilación en el campo de batalla significa muerte.
Kenji descubrió rápidamente que su reserva de chakra era, efectivamente, patética. Mientras otros estudiantes podían crear 3 o 4 clones de sombra defectuosos, él apenas podía mantener uno por unos segundos. Sin embargo, su conocimiento teórico del anime le daba una ventaja en entender los principios detrás de las técnicas. Yamato, le dijo Matsuda Sensei después de una sesión de práctica de transformación particularmente frustrante, tu chakra es débil, pero tu comprensión teórica es sólida. Podría ser útil en inteligencia o estrategia en lugar del combate directo. Si tan solo supieras, pensó Kenji. En las noches, cuando practicaba en secreto con Ead Blast, se estaba volviendo cada vez más competente con sus habilidades de fuego. Podía crear llamas que rivalizarían con jutsu de tipo fuego de nivel Chunin, aunque solo por 10 minutos a la vez. El problema era que no podía mostrar estas habilidades sin levantar sospechas. Un huérfano sin clan con chakra débil que de repente podía usar jutsu de fuego poderosos, definitivamente llamaría la atención de las personas equivocadas. Fue durante la tercera semana cuando las cosas se complicaron. Yuki, la niña que había llegado última en la primera carrera, había estado luchando constantemente. Era pequeña para su edad, claramente desnutrida, y su chakra era incluso más débil que el de Kenji. Los otros estudiantes comenzaron a burlarse de ella, y algunos como Hiroshi se volvieron cada vez más crueles. ¿Por qué no te rindes ya? Se burló Hiroshi una noche después de que Yuki fallara otra vez en el ejercicio de caminar por los árboles. Solo estás desperdiciando recursos que podrían ir a alguien que realmente puede convertirse en ninja. Kenji vio las lágrimas en los ojos de Yuki y sintió algo revolverse en su estómago. Esta no era solo una historia que estaba leyendo. Estos eran niños reales enfrentando traumas reales. Déjala en paz, Hiroshi, dijo Kenji, interponiéndose entre ellos. Hiroshi se rió. ¿O qué, Yamato? Tú tampoco eres gran cosa. Al menos yo puedo hacer un clon decente. El comentario dolió porque era verdad, pero Kenji se mantuvo firme. Todos estamos en esto juntos. Burlarse de ella no te hace más fuerte. Tal vez deberías preocuparte por tu propia supervivencia, gruñó Hiroshi, pero se alejó. Esa noche, Yuki se acercó a Kenji en el dormitorio. Gracias, susurró. Pero él tiene razón. Yo no voy a sobrevivir a esto. Kenji la miró, viendo su propia desesperación reflejada en sus ojos. En ese momento, tomó una decisión que sabía que podría complicar todo. ¿Quieres que te ayude a entrenar? Ofreció. Conozco algunos trucos que podrían ayudarte. Los ojos de Yuki se iluminaron con esperanza cautelosa. ¿En serio? ¿Por qué harías eso? Porque en mi mundo anterior, nunca ayudé a nadie cuando tenía la oportunidad, pensó. En voz alta, dijo, porque todos merecemos una oportunidad de sobrevivir. Nueva misión detectada. Ayudar a un compañero en necesidad recompensa potencial. Experiencia en liderazgo y enseñanza advertencia. Ayudar a otros puede exponerte a riesgos adicionales, lo sé, pensó Kenji mientras veía a Yuki sonreír por primera vez desde que la conocía. Pero algunas cosas valen la pena el riesgo. Al día siguiente comenzó a entrenar en secreto con Yuki, compartiendo trucos de concentración y ejercicios de chakra que recordaba del anime. No podía usar sus poderes de Ead Blast para ayudarla directamente, pero podía al menos darle las herramientas para mejorar por sí misma. Sin embargo, no se dio cuenta de que alguien los había estado observando. Matsuda Sensei había notado la mejora gradual de Yuki y la forma en que Kenji parecía entender conceptos más allá de su nivel de chakra aparente. Este niño es interesante, pensó el instructor. Tal vez hay más en él de lo que parece. La guerra estaba empeorando. Cada día llegaban noticias de batallas perdidas, de equipos que no regresaban, de la necesidad desesperada de más ninjas. El programa de entrenamiento se estaba acelerando aún más. Y Kenji sabía que pronto tendría que tomar decisiones que definirían no solo su propia supervivencia, sino posiblemente el destino de sus compañeros también. Objetivo actualizado. Sobrevivir al entrenamiento mientras proteges a otros. Progreso hacia segunda transformación. 35% tiempo estimado hasta graduación forzada. 4 meses, una semana. El tiempo se acaba, pensó Kenji esa noche mientras observaba a sus compañeros dormidos. Necesito volverme más fuerte, más rápido. Por todos nosotros en la distancia, las alarmas de la aldea sonaron brevemente antes de detenerse. Otra falsa alarma, o tal vez otro equipo que había regresado con menos miembros de los que habían partido. La guerra se estaba acercando a casa, y Kenji sabía que pronto tendría que enfrentarla, con o sin estar listo. Capítulo 3.
Primera sangre. El ataque llegó en la cuarta semana de entrenamiento, justo cuando Kenji comenzaba a creer que tal vez tendrían más tiempo para prepararse. Las alarmas no fueron falsas esta vez. El sonido penetrante desgarró el aire nocturno como el grito de una bestia herida, seguido inmediatamente por explosiones distantes que hicieron temblar las ventanas del dormitorio. Kenji se despertó instantáneamente, sus sentidos agudizados por semanas de entrenamiento intensivo y la constante tensión de vivir en un mundo en guerra. Todos arriba. Ahora. Rugió Matsuda-sensei, irrumpiendo en el dormitorio con su uniforme de combate ya puesto. Su cicatriz parecía más prominente bajo la luz parpadeante de las antorchas de emergencia. Esto no es un simulacro. Ninjas enemigos han penetrado el perímetro exterior. Los niños se levantaron en pánico, algunos todavía medio dormidos, otros ya alcanzando instintivamente sus kunai de práctica. Kenji sintió como su corazón se aceleró, pero una extraña calma se asentó sobre él. Era como si toda su vida anterior viendo anime de acción hubiera sido una preparación inconsciente para este momento. Finalmente está sucediendo, pensó mientras se vestía rápidamente. La guerra ha llegado hasta nosotros. ¿Qué hacemos, sensei? Preguntó Hiroshi, y por primera vez desde que Kenji lo conocía, había miedo real en su voz. Toda su arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por la comprensión aterrorizante de que esto no era práctica. Los estudiantes avanzados vendrán conmigo para evacuar a los civiles del distrito este, declaró Matsuda-sensei, señalando a los 5 estudiantes más fuertes, incluido Hiroshi. El resto se dirigirá al búnker subterráneo bajo la academia y esperará órdenes. Kenji sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, el búnker era objetivamente más seguro. Por otro lado, sabía que si realmente quería crecer y desbloquear más transformaciones, necesitaba experiencia de combate real. El sistema había sido claro sobre eso. Pero cuando vio el rostro pálido de Yuki, su decisión se solidificó. No podía arriesgar abandonar a alguien que había comenzado a considerar su responsabilidad. Los estudiantes avanzados salieron corriendo detrás de Matsuda-sensei hacia la noche iluminada por explosiones, mientras que el resto del grupo se dirigía hacia las escaleras que llevaban al búnker subterráneo. Kenji caminaba junto a Yuki, quien temblaba visiblemente. «Todo va a estar bien», le susurró, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «Los ninjas de Konoha son fuertes. Repelerán el ataque». Pero incluso mientras decía las palabras, otra explosión masiva sacudió el edificio, enviando polvo y pequeños escombros lloviendo desde el techo. Esta había sido mucho más cercana que las anteriores. Fue entonces cuando lo escucharon. Gritos provenientes del nivel superior, seguidos por el sonido inconfundible de metal chocando contra metal. El combate había llegado a la academia misma. «Rápido, al búnker», gritó el estudiante más viejo del grupo restante, un niño de 12 años llamado Takeshi que había mostrado aptitud para el liderazgo. Pero cuando llegaron a la puerta del búnker, se encontraron con un problema. La puerta estaba bloqueada por escombros de una explosión anterior. Grandes vigas de madera y trozos de mampostería la habían sellado completamente. «No podemos pasar», dijo alguien con pánico creciente. «Estamos atrapados». Kenji evaluó rápidamente la situación. Podía escuchar el combate acercándose desde arriba. Tenían tal vez minutos antes de que los ninjas enemigos llegaran a este nivel. Sus compañeros de clase, 12 niños de entre 10 y 12 años con entrenamiento mínimo, no tenían esperanza contra ninjas verdaderos. A menos que él hiciera algo. Es demasiado pronto, pensó. Si uso Air Blast, van a hacer preguntas. Van a investigar, pero cuando escuchó pasos pesados en las escaleras de arriba, seguidos por una voz áspera gritando órdenes en un dialecto que no reconocía, supo que ya no tenía opción. Situación de emergencia detectada. Múltiples vidas civiles en peligro inmediato. Recomendación. Usar transformación para proteger a los compañeros. Advertencia. Exposición de habilidades tendrá consecuencias a largo plazo. Lo sé, pensó Kenji, apartándose del grupo hacia una esquina más oscura del pasillo. Pero no puedo dejar que mueran cuando puedo hacer algo al respecto. Todos manténganse detrás de mí, susurró a sus compañeros. Y no importa lo que vean, no hagan preguntas hasta que esto termine. Takeshi lo miró confundido. «Yamato, ¿qué estás?» «Ead Blast», murmuró Kenji, sintiendo la familiar explosión de transformación. El cambio fue más suave esta vez, más controlado. En segundos, ya no era un niño humano de 10 años, sino una forma humanoide de roca fundida con llamas danzando en su cabeza. El pasillo se iluminó con su resplandor natural, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes.
Escuchó jadeos ahogados de sus compañeros, pero no tenía tiempo para explicaciones. Los pasos en las escaleras se habían detenido, lo que significaba que los ninjas enemigos habían llegado al piso y estaban evaluando la situación. Se movió hacia la entrada del pasillo, colocándose entre los niños y cualquier amenaza que pudiera venir. Sus manos se encendieron con llamas controladas, no lo suficientemente calientes como para causar daño estructural al edificio, pero definitivamente lo suficiente para ser letales contra oponentes humanos. 3 ninjas aparecieron en la entrada del pasillo, vestidos con uniformes que Kenji no reconoció, pero que claramente no eran de Konoha. Llevaban máscaras con diseños de animales estilizados y se movían con la fluidez mortal de ninjas experimentados. El líder del grupo se detuvo abruptamente cuando vio a Kenji, claramente no esperando encontrar lo que parecía ser un usuario de jutsu de fuego avanzado protegiendo a un grupo de estudiantes. ¿Qué es eso?, murmuró uno de los ninjas enemigos. ¿Un jutsu de transformación? ¿O algún tipo de invocación? Bueno, al menos están tan confundidos como yo esperaba, pensó Kenji. Decidió jugar con esa confusión. Soy el guardián de estos estudiantes, dijo con su nueva voz profunda y resonante. Retírense ahora y no tendré que lastimarlos. El líder de los ninjas enemigos se rió, pero Kenji pudo detectar nerviosismo bajo la bravata. Un niño jugando a los héroes. Incluso si tienes algunos trucos, somos 3 chunin con experiencia real de combate. Entonces debería ser una pelea justa, replicó Kenji, intensificando las llamas alrededor de sus puños. El primer ninja atacó sin más palabras, moviéndose con velocidad que habría sido invisible para Kenji en su forma humana. Pero como Ea Blast, sus reflejos mejorados le permitieron rastrear el movimiento. Lanzó una ráfaga de fuego concentrada que obligó al atacante a cambiar de dirección en el aire. El kunai del ninja pasó silbando junto a la cabeza de Kenji, quien respondió con un uppercut flamígero que conectó parcialmente con el brazo de su oponente. El ninja gritó de dolor y se retiró, con su manga humeando. Está funcionando, pensó Kenji con una mezcla de alivio y adrenalina. Realmente puedo hacer esto, pero había subestimado la coordinación de ninjas experimentados. Mientras él estaba enfocado en el primer atacante, los otros 2 habían flanqueado su posición. Un kunai con tag explosivo voló hacia él desde la izquierda, mientras el tercer ninja atacaba desde la derecha con una espada corta. Kenji se lanzó hacia arriba, usando sus poderes de vuelo por primera vez en combate real. La explosión del tag detonó debajo de él, enviando escombros volando, pero él ya estaba fuera de su radio de daño. Desde su posición elevada, lanzó múltiples proyectiles de fuego hacia los ninjas, forzándolos a dispersarse. El problema era que sus compañeros de clase todavía estaban en el pasillo detrás de él. No podía usar ataques de área amplia sin arriesgar lastimarlos. Necesito terminar esto rápido, se dio cuenta. Cada segundo que pasa es un segundo menos de tiempo de transformación, y una vez que vuelva a ser humano, tomó una decisión audaz. En lugar de mantenerse a la defensiva, se lanzó directamente hacia el líder del grupo ninja, concentrando todo su calor en sus puños. El ninja trató de bloquear con un kunai, pero el metal se volvió rojo y luego blanco caliente en segundos, obligándolo a soltarlo. El puñetazo de fuego de Kenji conectó con el pecho del ninja, enviándolo volando hacia atrás con su uniforme humeando. El ninja se estrelló contra la pared y se desplomó, claramente inconsciente pero aún respirando. Los otros 2 ninjas intercambiaron miradas rápidas. Sin su líder, y enfrentando a lo que creían era un jutsu desconocido y poderoso, tomaron la decisión táctica de retirarse. «Esto no ha terminado, demonio de fuego», gritó uno de ellos mientras desaparecían escaleras arriba. «Regresaremos con refuerzos». Kenji aterrizó pesadamente, jadeando. El combate había durado tal vez 3 minutos, pero se sentía como una eternidad. Podía sentir que su transformación se estaba agotando. Tiempo de transformación restante. 2 minutos, 34 segundos. Primera experiencia de combate real completada. Evaluando rendimiento, se dirigió hacia donde había dejado al ninja inconsciente, pero el hombre ya no estaba allí. Aparentemente había recuperado la conciencia lo suficiente como para escapar, mientras Kenji estaba distraído con los otros 2. Mierda, pensó. Eso significa que hay testigos que pueden reportar lo que vieron. Se volteó hacia sus compañeros de clase, que lo observaban con una mezcla de asombro y terror. Yuki parecía especialmente impactada, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Yamato, empezó Takeshi lentamente. ¿Qué eres? Antes de que Kenji pudiera responder, su transformación se desvaneció.
En un destello de luz, volvió a ser un niño humano de 10 años, temblando ligeramente por el agotamiento y la adrenalina que se desvanecía. El silencio en el pasillo era ensordecedor. 12 pares de ojos lo observaban, esperando una explicación que él no sabía cómo dar. Comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de pasos rápidos en las escaleras. Esta vez, sin embargo, reconoció las voces. Eran ninjas de Konoha. Aquí. Los estudiantes están aquí. Gritó alguien. Matsuda-sensei apareció en la entrada del pasillo, seguido por varios ninjas que Kenji no reconoció. Su instructor se veía desaliñado y tenía sangre en su uniforme, pero estaba claramente vivo y funcional. ¿Están todos bien?, preguntó Matsuda-sensei rápidamente, escaneando el grupo. Su mirada se detuvo en Kenji, que todavía estaba de pie frente a los otros estudiantes en una postura claramente protectora. Sí, sensei, respondió Takeshi después de un momento. Yamato nos protegió. Matsuda-sensei frunció el ceño. ¿Yamato los protegió? ¿Cómo? Kenji sintió el peso de todas las miradas sobre él. Sus compañeros sabían lo que habían visto, pero ¿cómo podría explicarlo sin sonar completamente loco? Había ninjas enemigos, dijo finalmente. 3 de ellos. Intenté usar un jutsu que había estado practicando en secreto. No era mentira, técnicamente. Solo omitía la parte sobre transformarse en un alienígena de roca fundida. Matsuda-sensei lo estudió cuidadosamente. ¿Un jutsu? Yamato, tu chakra es uno de los más débiles de la clase. ¿Cómo pudiste enfrentar a 3 ninjas enemigos? Buena pregunta, pensó Kenji. Me gustaría saber la respuesta, yo mismo no lo sé, dijo honestamente. Supongo que la adrenalina me dio más fuerza de la que pensé que tenía. No era la mejor explicación, pero antes de que Matsuda-sensei pudiera presionar más, uno de los ninjas adultos se acercó. Sensei, encontramos evidencia de jutsu de fuego intenso en esta área, reportó. Las marcas de quemaduras en las paredes sugieren técnicas de nivel Chunin o superior. Matsuda-sensei miró las paredes, donde efectivamente había marcas de quemaduras que Kenji había dejado durante el combate. Su expresión se volvió aún más confundida. Yamato, dijo lentamente, necesitamos hablar. Pero primero, vamos a llevar a todos a un lugar seguro. Mientras el grupo se dirigía hacia la superficie, Kenji escuchó el sistema en su mente. Misión de emergencia completada. Proteger a los compañeros. Experiencia de combate ganada. Progreso hacia segunda transformación. 65% advertencia. Tu demostración de poder ha atraído atención no deseada. Nueva misión. Mantener tu secreto mientras navegas. La investigación inevitable. Genial, pensó Kenji mientras salían al aire nocturno lleno de humo. Logré salvar a mis compañeros, pero ahora probablemente voy a ser interrogado por ninjas profesionales. Esto debería ser interesante. En la distancia, pudo ver que Konoha había logrado repeler el ataque. Había daños, y probablemente había habido bajas, pero la aldea seguía en pie. Sin embargo, el mensaje del ataque era claro. La guerra se estaba intensificando, y nadie estaba realmente a salvo. Mientras caminaba junto a sus compañeros hacia el centro de evacuación temporal, Kenji se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era solo un observador tratando de sobrevivir. Había tomado acción, había luchado, había salvado vidas. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección, cualesquiera que fueran. Yuki se acercó a él mientras caminaban. Gracias, susurró tan bajo que solo él pudo escucharla. No sé qué hiciste exactamente, pero nos salvaste. Kenji asintió silenciosamente, preguntándose si había hecho lo correcto o si acababa de complicar su situación de supervivencia de maneras que ni siquiera podía imaginar todavía. El tiempo lo diría. Capítulo 4. Consecuencias y revelaciones. La sala de interrogatorios del edificio administrativo de Konoha era exactamente lo que Kenji había temido. Pequeña, sin ventanas, y diseñada para hacer que las personas se sintieran incómodas. Se sentó en una silla de madera frente a una mesa simple, con Matsuda-sensei a un lado y un ninja que no reconocía al otro. Este segundo hombre se había presentado simplemente como investigador Tanaka y llevaba el uniforme estándar de Chunin, pero algo en sus ojos sugería una experiencia y astucia que iba más allá de su rango aparente. Habían pasado 3 días desde el ataque. 3 días durante los cuales Kenji había sido mantenido en un dormitorio temporal separado de sus compañeros de clase para su propia protección, según le habían dicho. Pero él sabía la verdad. Lo estaban investigando. Yamato-kun, comenzó Tanaka con voz suave pero penetrante, hemos hablado con tus compañeros de clase. Sus historias son interesantes. Kenji mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleró.
Durante los últimos 3 días, había ensayado mentalmente esta conversación docenas de veces, preparando explicaciones que sonaran creíbles sin revelar la verdad completa. Todos están de acuerdo en varios puntos, continuó Tanaka, consultando una carpeta frente a él. Dijeron que te transformaste en algo hecho de roca y fuego. Que volaste. Que tus ataques de fuego eran lo suficientemente poderosos como para ahuyentar a 3 ninjas enemigos experimentados. Los niños estaban asustados, intervino Kenji cuidadosamente. Las situaciones de estrés extremo pueden hacer que las personas vean cosas que no están realmente ahí. Tal vez exageraron lo que realmente pasó. Matsuda-sensei se inclinó hacia adelante. Yamato, hemos examinado las marcas de quemaduras en el pasillo. La temperatura necesaria para crear esas marcas habría requerido jutsu de tipo fuego de nivel Chunin avanzado. Tu chakra registrado apenas puede mantener un jutsu de transformación básico por más de unos segundos. Ahí está el problema, pensó Kenji. No puedo explicar la discrepancia entre mi chakra débil y la evidencia física sin revelar el sistema. No entiendo completamente lo que pasó esa noche, dijo, lo cual era técnicamente cierto. Todo fue tan rápido y caótico. Solo recuerdo estar desesperado por proteger a mis compañeros y de alguna manera encontré la fuerza para hacerlo. Tanaka intercambió una mirada significativa con Matsuda-sensei. Yamato-kun, ¿has oído hablar de los Kekkei Genkai latentes? Kenji sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Los Kekkei Genkai, las habilidades hereditarias especiales que eran la marca distintiva de los clanes ninja más poderosos. Si creían que él tenía uno, eso explicaría sus habilidades inusuales, pero también lo convertiría en un activo extremadamente valioso para la aldea. Y los activos valiosos rara vez tenían la libertad de controlar sus propios destinos. He oído hablar de ellos, respondió cuidadosamente. Pero nunca he mostrado señales de tener uno. Hasta ahora, señaló Tanaka. Los Kekkei Genkai latentes a veces se manifiestan bajo estrés extremo, especialmente durante la pubertad temprana. Y tu edad coincide perfectamente con ese patrón. Matsuda-sensei asintió. También explicaría por qué tu chakra parece tan débil en las pruebas normales. Algunas habilidades de línea sucesoria tienen requisitos de activación muy específicos que no se miden en las evaluaciones estándar. Esto podría funcionar a mi favor, se dio cuenta Kenji. Si creen que tengo un Kekkei Genkai latente, eso explica mis habilidades sin requerir que revele el sistema. Pero también significa que van a querer estudiarme y entrenarme de maneras específicas. ¿Qué significa eso para mí? Preguntó, tratando de sonar como un niño confundido en lugar de alguien calculando las implicaciones políticas y estratégicas. Tanaka cerró la carpeta. Significa, Yamato-kun, que tu situación de entrenamiento va a cambiar significativamente. La reunión terminó 1 hora después, con más preguntas que respuestas, pero Kenji sintió que había navegado exitosamente las aguas peligrosas sin revelar demasiado. La explicación del Kekkei Genkai latente había sido aceptada como la hipótesis de trabajo, al menos por ahora. Fue devuelto al dormitorio estudiantil esa tarde, donde se encontró con una recepción mixta de sus compañeros. Algunos, como Yuki, lo miraban con algo parecido al respeto reverencial. Otros parecían incómodos, incluso temerosos. Hiroshi, cuyo equipo había regresado del ataque con 2 miembros heridos, lo observaba con una mezcla de resentimiento y curiosidad enfermiza. Entonces, dijo Takeshi esa noche mientras los estudiantes se preparaban para dormir, ¿vas a decirnos qué realmente pasó esa noche? Kenji había esperado esta conversación. Sus compañeros habían mantenido un silencio relativo durante los interrogatorios oficiales, probablemente más por shock que por lealtad, pero ahora querían respuestas. Honestamente, dijo, sentándose en su litera, no estoy completamente seguro yo mismo. Todo pasó tan rápido, y estaba tan concentrado en mantenerlos a salvo, pero te transformaste, insistió otro estudiante. Debimos convertirte en algo más. Los investigadores piensan que podría tener algún tipo de Kekkei Genkai latente, respondió Kenji. Aparentemente, a veces estas habilidades se manifiestan durante situaciones de estrés extremo. La explicación causó murmullos de comprensión. Los Kekkei Genkai eran lo suficientemente misteriosos y variados como para que prácticamente cualquier habilidad inusual pudiera atribuirse teóricamente a uno no documentado previamente. Yuki se acercó a su litera esa noche, después de que las luces se apagaran. Yamato, susurró, no me importa qué tipo de poder tengas. Solo quiero agradecerte nuevamente por salvarnos. No tienes que agradecerme, murmuró de vuelta. Solo hice lo que cualquiera habría hecho.
No, dijo ella firmemente. No cualquiera. Hiroshi y los otros estudiantes avanzados estaban fuera tratando de ganar gloria. Tú te quedaste para proteger a los que consideraban débiles. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. En su vida anterior, había sido el tipo de persona que se habría alejado de la responsabilidad, que habría encontrado excusas para no involucrarse. Pero aquí, enfrentado con la opción de dejar que otros murieran o arriesgar su propio secreto, había elegido actuar. Tal vez este mundo me está cambiando tanto como yo estoy tratando de cambiarlo, pensó. Al día siguiente llegaron los cambios prometidos por Tanaka. Kenji fue transferido del programa de entrenamiento general a lo que eufemísticamente llamaban desarrollo especializado. En términos prácticos, esto significaba sesiones de entrenamiento individuales con instructores más avanzados, acceso a materiales de estudio que normalmente estaban reservados para estudiantes de familias ninja establecidas, y evaluaciones constantes para entender mejor la naturaleza de su supuesta habilidad de línea sucesoria. Su nuevo instructor principal era una kunoichi veterana llamada Rei Sato, una mujer de mediana edad con cabello gris recogido severamente y ojos que parecían ver a través de cualquier pretensión. Había servido en la Primera Guerra Mundial y Shinobi y había perdido su brazo izquierdo en combate, pero se había adaptado de tal manera que su discapacidad era prácticamente invisible en su estilo de lucha. Yamato, le dijo durante su primera sesión de entrenamiento privada, voy a ser directa contigo. El Hokage está personalmente interesado en tu desarrollo. Los Kekkei Genkai de fuego son extremadamente raros, y si realmente tienes la capacidad de manifestar forma sólida flamígera como sugieren los reportes, podrías convertirte en uno de los ninjas más poderosos de tu generación. Sin presión, pensó Kenji secamente. Solo las expectativas del líder de toda la aldea, pero, continuó Sato Sensei, el poder sin control es inútil en el mejor de los casos y peligroso en el peor. Vamos a trabajar juntos para entender tus habilidades y ayudarte a desarrollarlas de manera segura y efectiva. Las siguientes semanas establecieron una rutina completamente nueva. Por las mañanas, Kenji tenía sesiones individuales con Sato Sensei enfocadas en control de chakra avanzado, teoría de jutsu de fuego, y lo que ella llamaba meditación transformacional, ejercicios diseñados para ayudarlo a acceder conscientemente a su supuesto Kekkei Genkai. Por las tardes, se reunía ocasionalmente con sus antiguos compañeros de clase para entrenamiento grupal, pero era claro que ya no era realmente parte de su corte. Las diferencias en su nivel de entrenamiento se volvían más pronunciadas cada día, y la distancia social que esto creaba era palpable. El problema era que Kenji no podía simplemente activar su transformación de Blast a voluntad durante estas sesiones de entrenamiento. El sistema tenía sus propias reglas y limitaciones, y las meditaciones transformacionales de Sato Sensei no podían acceder a algo que no era técnicamente parte de su propia fisiología ninja. Después de 2 semanas de sesiones frustrantemente infructuosas, Sato Sensei comenzó a mostrar signos de impaciencia. Yamato, entiendo que acceder a un Kekkei Genkai latente puede ser difícil, pero necesitamos ver algún progreso. Los recursos que se están invirtiendo en tu entrenamiento podrían utilizarse para otros estudiantes que muestren avances más consistentes. La presión está aumentando, se dio cuenta Kenji. Si no puedo mostrar mi Kekkei Genkai pronto, van a comenzar a cuestionar si realmente existe. Fue esa noche cuando el sistema le proporcionó una solución inesperada. Análisis de situación completado. Problema identificado. Necesidad de demostrar habilidades controladas sin revelar verdadera naturaleza. Solución propuesta. Modo de entrenamiento desbloqueado. Nueva función. Transformación parcial. Descripción. Permite manifestar aspectos específicos de Blast sin transformación completa. Limitaciones. Solo funciones básicas, duración limitada, requiere práctica para dominar transformación parcial, pensó Kenji con creciente excitación. Eso podría ser perfecto. Puedo mostrar control de fuego mejorado sin tener que explicar por qué me convierto completamente en un alienígena de roca. Esa noche, en secreto en el patio de entrenamiento vacío, experimentó con esta nueva capacidad. Concentrándose intensamente, logró que sus manos se calentaran significativamente y generaran pequeñas llamas sin transformarse completamente. Era agotador y requería una concentración constante, pero funcionaba. Esto es lo que necesitaba, se dio cuenta. Una manera de mostrar progreso gradual y realista sin revelar todo mi poder de una vez. Al día siguiente, durante su sesión con Sato Sensei, Kenji fingió un momento de concentración profunda y luego encendió una pequeña llama en su palma usando la función de transformación parcial. Los ojos de su instructora se iluminaron con interés genuino. Excelente, Yamato.
Ese es exactamente el tipo de progreso que esperábamos ver. Ahora, mantén esa llama estable y trata de cambiar su intensidad. Mientras trabajaba a través de los ejercicios básicos de manipulación de fuego, Kenji sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había encontrado una manera de satisfacer las expectativas sin revelar demasiado, pero también se estaba comprometiendo cada vez más profundamente con una mentira que se volvía más complicada cada día. Progreso hacia segunda transformación. 78% nueva habilidad desbloqueada. Transformación parcial, nivel básico advertencia. El uso frecuente de habilidades parciales puede atraer investigación más profunda, lo sé, pensó mientras extinguía la llama en su mano. Pero por ahora, es el mejor equilibrio que puedo encontrar entre supervivencia y secreto. Esa tarde, mientras observaba a sus antiguos compañeros de clase practicar jutsu básicos en el patio principal, Kenji se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas en solo unas pocas semanas. Ya no era solo otro huérfano tratando de sobrevivir al entrenamiento acelerado. Era un caso especial con expectativas y responsabilidades únicas. La pregunta era si podría mantener esta balanza precaria el tiempo suficiente para volverse realmente fuerte, o si la presión constante de mantener su secreto eventualmente lo expondría de maneras que no podía predecir. En la distancia, pudo ver humo elevándose desde el horizonte, evidencia de otra escaramuza en los límites exteriores del territorio de Konoha. La guerra continuaba, y cada día que pasaba lo acercaba más al momento en que tendría que usar sus habilidades no solo en entrenamiento, sino en combate real nuevamente. Será mejor que esté listo para entonces, pensó, regresando al edificio de entrenamiento. Porque la próxima vez, podría no tener la suerte de enfrentar solo 3 enemigos. Capítulo 5. La segunda transformación. 6 semanas después del ataque nocturno, Kenji se encontró parado en el centro de entrenamiento avanzado de Konoha, un complejo que nunca había visto desde adentro durante su tiempo como estudiante regular. Las instalaciones aquí eran significativamente más sofisticadas que los patios de práctica básicos donde había comenzado su entrenamiento ninja. Campos de entrenamiento especializados con barreras de contención, salas de meditación diseñadas para amplificar la concentración de chakra, e incluso cámaras ambientales que podían simular diferentes condiciones climáticas para el entrenamiento de jutsu específicos. Era aquí donde Sato Sensei había decidido que estaba listo para intentar lo que ella llamaba una manifestación completa de su supuesto Kekkei Genkai. Durante las últimas semanas, había demostrado progreso constante con la transformación parcial, desarrollando la capacidad de encender llamas controladas, aumentar significativamente la temperatura de su cuerpo, e incluso generar pequeñas ráfagas de calor proyectado. Pero su instructora había comenzado a presionar por algo más dramático, algo que se acercara más a lo que los testigos habían descrito de la noche del ataque. Hoy vamos a intentar algo diferente, Yamato, explicó Sato Sensei mientras ajustaba las barreras de contención alrededor del área de entrenamiento. Has mostrado excelente control con manifestaciones menores, pero para entender verdaderamente la naturaleza de tu habilidad, necesitamos ver su forma completa. Kenji asintió, aunque internamente sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. El sistema había estado indicando que su progreso hacia la segunda transformación estaba muy cerca de completarse, pero todavía no sabía qué nueva forma sería desbloqueada. Más importante aún, no estaba seguro de cómo explicaría una transformación alienígena completamente diferente cuando se suponía que solo tenía un Kekkei Genkai de fuego. Durante las últimas semanas, había desarrollado una rutina cuidadosa para sus sesiones de entrenamiento. Utilizaba la transformación parcial de Blast para satisfacer las expectativas inmediatas de Sato Sensei, mientras que por las noches practicaba en secreto con la transformación completa para mantener sus habilidades reales afiladas. Era un equilibrio delicado que requería una gestión constante de su tiempo y energía, pero hasta ahora había funcionado. Sin embargo, hoy se sentía diferente. Había una energía familiar pero intensificada corriendo por su cuerpo, similar a lo que había sentido la noche que el sistema se había activado por primera vez. Era como si algo dentro de él estuviera a punto de cambiar fundamentalmente. Quiero que te concentres como lo has estado haciendo, continuó Sato Sensei, pero esta vez, no te contengas. Deja que la energía fluya completamente a través de ti. Las barreras de contención pueden manejar niveles de calor extremos, así que no tienes que preocuparte por causar daño accidental. Si tan solo fuera tan simple, pensó Kenji. Si me transformo en Ead Blast aquí, tendré que mantener la pretensión de que es mi forma natural.
Pero si desbloqueó una segunda transformación, se colocó en el centro del área de entrenamiento y comenzó el proceso de meditación que había perfeccionado durante las últimas semanas. Respiró profundamente, concentrándose en la sensación de calor que siempre estaba presente en su pecho desde que el sistema se había activado. Pero mientras se preparaba para activar la transformación parcial, como había hecho tantas veces antes, el sistema interrumpió sus pensamientos. Segunda transformación desbloqueada. Progreso completo alcanzado a través de experiencia de combate y desarrollo personal. Nueva forma disponible. Diamondea. Características: estructura cristalina, proyección de cristales, resistencia extrema, refracción de energía. Advertencia: esta transformación tendrá propiedades visuales significativamente diferentes a Blast. Proceder con el desbloqueo. Kenji sintió una oleada de excitación mezclada con pánico. Diamondea sería increíblemente útil, especialmente para defensa y combate a largo alcance, pero era visualmente tan diferente de Blast que sería imposible explicar como parte del mismo Kekkei Genkai. Una cosa era alternar entre forma humana y forma de fuego, pero cambiar entre formas de fuego y cristal requeriría una explicación completamente diferente. No puedo usar Diamondead aquí, decidió rápidamente. Al menos no hasta que pueda encontrar una manera de explicar cómo encaja en mi supuesto Kekkei Genkai sistema, pensó internamente. Pospone el desbloqueo de Diamondead. Usa Blast en su lugar. Solicitud procesada. Diamondead permanece disponible para desbloqueo posterior. Procediendo con transformación Blast completa. Se concentró en la familiar sensación de transformación, sintiendo como su cuerpo se expandía y cambiaba, su piel volviéndose roca fundida y llamas brotando de su cabeza. En segundos, estaba parado en su forma de Blast completa, irradiando calor intenso que hizo que el aire a su alrededor se ondulara visiblemente. Los ojos de Sato Sensei se iluminaron con una mezcla de fascinación profesional y genuina sorpresa. Había visto jutsu de transformación antes, por supuesto, pero esto era claramente algo diferente. La naturaleza sólida e independiente de la forma en que el calor parecía ser una propiedad inherente en lugar de chakra proyectado, los detalles anatómicos que eran consistentes y estables en lugar de la naturaleza más fluida de la mayoría de las técnicas de transformación. Extraordinario, murmuró, circulando alrededor de la forma transformada de Kenji para observar desde diferentes ángulos. Yamato, ¿puedes hablar en esta forma? Sí, Sato Sensei, respondió con su voz más profunda y resonante. Me siento completamente en control, aunque mis sentidos son significativamente diferentes. ¿Diferentes cómo? Kenji consideró cómo explicar las diferencias sin sonar demasiado ensayado. Puedo sentir fuentes de calor a distancia mucho mayor. Mi percepción de la temperatura es mucho más precisa. Y puedo sentir corrientes de aire de maneras que me ayudarían con el vuelo. ¿Vuelo? Los ojos de Sato Sensei se aguzaron con interés. ¿Puedes demostrar eso? Aquí vamos, pensó Kenji. Había practicado esto en secreto, pero nunca bajo observación directa de un instructor veterano que estaría analizando cada aspecto de sus movimientos. Se concentró en generar propulsión de sus extremidades, creando jets de llama controlada que lo levantaron gradualmente del suelo. El vuelo requería un equilibrio cuidadoso entre la propulsión hacia adelante, la sustentación vertical, y la corrección direccional, todo mientras mantenía suficiente control como para no estrellarse contra las barreras de contención. Voló en un patrón circular controlado alrededor del área de entrenamiento, demostrando capacidad tanto para vuelo hovering estacionario como para movimiento direccional. Después de varios minutos, aterrizó suavemente cerca de donde Sato Sensei estaba tomando notas en un pequeño cuaderno. Impresionante, admitió su instructora. La coordinación requerida para ese nivel de control de vuelo normalmente toma años de práctica, incluso para ninjas que usan técnicas de vuelo más convencionales. Se siente instintivo en esta forma, respondió Kenji honestamente. Como si el conocimiento de cómo hacerlo viniera junto con la transformación. Sato Sensei asintió pensativamente. Eso es consistente con algunos de los Kekkei Genkai más poderosos. Las habilidades heredadas a veces incluyen no solo las capacidades físicas, sino también el conocimiento instintivo de cómo usarlas efectivamente. Pasaron la siguiente hora explorando diferentes aspectos de las habilidades de Blast. Kenji demostró control de intensidad de llama, la capacidad de crear formas básicas con fuego proyectado, y su resistencia natural al calor extremo. Sato Sensei tomó notas meticulosas de todo, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre cómo se sentían ciertas habilidades desde el interior de la transformación.
Cuando finalmente permitió que la transformación se desvaneciera y regresó a su forma humana, se sintió más agotado de lo usual. Las transformaciones completas siempre requerían más energía que las parciales, pero la sesión prolongada de demostración había sido particularmente agotadora. Excelente trabajo hoy, Yamato, dijo Sato-sensei, cerrando su cuaderno. Voy a compilar un reporte completo para el Hokage. Creo que es seguro decir que tu Kekkei Genkai es más poderoso y más versátil de lo que inicialmente estimamos. Eso es exactamente lo que tenía miedo que dirías, pensó Kenji. Más atención del liderazgo de la aldea era lo último que necesitaba mientras todavía estaba tratando de entender completamente sus propias habilidades. Después de la sesión de entrenamiento, mientras caminaba de regreso hacia los dormitorios estudiantiles, Kenji reflexionó sobre su situación cambiante. El desbloqueo de Diamondead representaba un aumento significativo en sus capacidades potenciales, pero también complicaba enormemente su historia de cobertura. Eventualmente tendría que encontrar una manera de incorporar la segunda transformación sin contradecir lo que ya había establecido sobre su supuesto Kekkei Genkai. Tal vez puedo presentarlo como una evolución, consideró. Como si mi habilidad estuviera desarrollándose y expandiéndose más allá de solo manipulación de fuego. Pero eso tendría que hacerse muy cuidadosamente esa noche, después de que sus compañeros de dormitorio se durmieran, se escabulló nuevamente al patio de práctica para experimentar con Diamondead en privado. La transformación se sentía completamente diferente de Blast. Donde la forma de fuego era energía dinámica y calor fluyente, Diamondead era estructura sólida y precisión geométrica. Su nuevo cuerpo estaba compuesto de lo que parecía ser cristal verde translúcido extremadamente duro. Podía proyectar fragmentos de cristal como proyectiles, crear construcciones cristalinas temporales brotando directamente del suelo, e incluso refractar luz de maneras que podían crear efectos de camuflaje básico. Esto será increíblemente útil para defensa, se dio cuenta mientras experimentaba con la creación de barreras cristalinas. Ead Blast es excelente para ataque directo, pero Diamondead puede controlar el campo de batalla de maneras completamente diferentes. La versatilidad de tener dos formas tan diferentes le abriría opciones tácticas que ninguna sola transformación podría proporcionar. El desafío sería encontrar oportunidades para usar ambas sin crear sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus habilidades. Diamondead completamente desbloqueado. Tiempo de transformación. 10 minutos. Tiempo de recarga. 1 hora, compartido entre todas las transformaciones. Progreso hacia tercera transformación. 5% nueva misión disponible. Integrar múltiples transformaciones sin exposición. Al día siguiente, durante el entrenamiento regular con sus antiguos compañeros de clase, Kenji notó lo marcada que se había vuelto la diferencia en sus niveles de habilidad. Mientras ellos todavía luchaban con jutsu básicos de clones y transformaciones, él había estado entrenando con habilidades que rivalizarían con técnicas de nivel Jonin. La disparidad era tanto un testimonio de su progreso como un recordatorio de cuán aislado se estaba volviendo de sus pares. Yuki se acercó a él después del entrenamiento. «Te ves diferente», observó. «Más confiado, supongo. ¿Tu entrenamiento especial está yendo bien?» «Estoy aprendiendo mucho», respondió cuidadosamente. «Pero a veces me pregunto si toda esta atención especial vale la pena. Era más simple cuando solo era otro estudiante en la clase». Ella le sonrió comprensivamente. «Tal vez. Pero también recuerda que tu poder especial es la razón por la que todos nosotros estamos vivos. No todos tienen la oportunidad de hacer esa diferencia». Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. En medio de toda su preocupación sobre mantener secretos y manejar expectativas, había comenzado a perder de vista el propósito original de sus habilidades. No se trataba solo de supervivencia personal. Se trataba de usar el poder que había sido dado para proteger a otros. Tal vez es hora de pensar más estratégicamente sobre cómo usar estas transformaciones, decidió. No solo sobre cómo ocultarlas, sino sobre cómo maximizar su impacto positivo. Esa noche, mientras practicaba alternar entre formas de Ead Blast y Diamondead, Kenji comenzó a desarrollar un plan más ambicioso. Si iba a estar bajo escrutinio constante de todos modos, tal vez podría usar esa atención para ganar influencia que pudiera usar para cambios positivos más amplios. La guerra continuaba escalando, y pronto sería enviado en misiones reales donde sus habilidades serían puestas a prueba contra enemigos que no se contendrían como lo había hecho durante el entrenamiento. Cuando llegara ese momento, estaría listo no solo para sobrevivir, sino para marcar una diferencia real. Objetivo actualizado.
Usar múltiples transformaciones para impacto estratégico máximo tiempo hasta asignación de misión estimado. 2-3 semanas. El cronómetro estaba corriendo, y Kenji sabía que pronto tendría que poner toda su preparación y planificación a la prueba definitiva. Capítulo 6. La primera misión. La asignación llegó 2 semanas después, tal como el sistema había predicho. Kenji se encontró parado en la oficina del Hokage junto con 2 otros genin que había conocido solo de vista durante sus días de entrenamiento regular. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se veía considerablemente más joven que en los recuerdos de Kenji del anime, pero ya llevaba el peso de liderar una aldea en guerra en las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Equipo provisional 7, anunció el Hokage, consultando un pergamino frente a él. Yamato Kenji, especialista en manifestación elemental. Tanaka Masa, especialista en rastreo y reconocimiento. Sato Kana, especialista en técnicas médicas básicas y soporte. Hizo una pausa, estudiando a los 3 genin de 12 años parados frente a su escritorio. Su líder de equipo será Matsuda Sensei, con quien Yamato ya está familiarizado. Kenji sintió una mezcla de alivio y aprensión. Matsuda Sensei conocía su historia desde el ataque a la academia, lo cual significaba que no tendría que explicar nuevamente sus habilidades supuestas. Sin embargo, también significaba que estaría bajo la observación de alguien que ya tenía sospechas sobre las discrepancias en su historia oficial. Su misión, continuó el Hokage, será escoltar un convoy de suministros médicos a un puesto avanzado cerca de la frontera con el País del Viento. Inteligencia sugiere que los ninjas de Suna han estado interceptando envíos de suministros, así que esperamos resistencia. Matsuda Sensei tiene la autoridad para modificar los parámetros de la misión según las condiciones del campo cambien. Mi primera misión real, pensó Kenji mientras recibía su copia de los detalles de la misión. Y por supuesto, involucra combate potencial contra ninjas de Sunagakure durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la reunión informativa, el nuevo equipo se reunió en el área de preparación para conocerse apropiadamente. Masa era un niño tranquilo con cabello castaño claro y ojos agudos que parecían estar constantemente escaneando su entorno en busca de detalles. Kana tenía una presencia más asertiva, con cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y manos que se movían con la precisión de alguien acostumbrada a trabajos delicados. Entonces, Yamato, dijo Masa después de que Matsuda Sensei se alejara para finalizar los preparativos del convoy, he oído rumores interesantes sobre ti. Algo sobre una habilidad especial de línea sucesoria. Kenji había esperado esta conversación. Los rumores sobre su supuesto Kekkei Genkai se habían extendido inevitablemente entre la comunidad de estudiantes, especialmente después de su transferencia al programa de entrenamiento especializado. Puedo manifestar propiedades de fuego mejoradas, explicó cuidadosamente, usando la descripción que había ensayado con Sato Sensei. Incluye alguna capacidad de transformación, pero todavía estoy aprendiendo a controlarlo completamente. Kana lo estudió con interés profesional. ¿Qué tan avanzado es tu control? Si vamos a estar en combate juntos, necesito saber en qué habilidades puedo confiar. Era una pregunta justa, y Kenji apreciaba su enfoque directo. Puedo generar llamas intensas, volar por períodos cortos, y tengo resistencia significativa al calor. Mis limitaciones principales son la duración. No puedo mantener la forma avanzada indefinidamente, y necesito tiempo de recuperación entre usos. No era una mentira, técnicamente. Solo omitía el hecho de que tenía múltiples formas completamente diferentes disponibles, y que sus habilidades venían de tecnología alienígena en lugar de genética humana. Útil para tanto ataque como movilidad, observó Masa. ¿Has tenido experiencia de combate real antes? Una vez, admitió Kenji. Durante el ataque a la academia. Enfrenté a 3 ninjas enemigos. Los ojos de ambos compañeros de equipo se aguzaron con interés. Esa historia también se había extendido, aunque probablemente con embellecimientos y distorsiones inevitables que acompañan los rumores. ¿Y ganaste? Preguntó Kana. Los ahuyenté, corrigió Kenji. Pero fue más sobre proteger a otros estudiantes que sobre ganar una pelea directa. Matsuda Sensei regresó antes de que pudieran hacer más preguntas. El convoy está listo. Partimos en 1 hora. Asegúrense de que su equipo esté empacado para una misión de 3 días, y recuerden que una vez que salgamos de los límites de la aldea, estaremos en territorio disputado. Las siguientes horas pasaron en una mezcla de rutina de viaje y tensión creciente.
El convoy consistía en 3 carretas tiradas por caballos llenas de suministros médicos, escoltadas por el equipo de Kenji y un squad de Chunin adicional que tomaría una ruta diferente como distracción. La estrategia era dividir cualquier fuerza de interceptación potencial y asegurar que al menos uno de los envíos llegara a su destino. Mientras viajaban por los caminos forestales que llevaban hacia la frontera, Kenji encontró tiempo para observar a sus nuevos compañeros de equipo en acción. Masa tenía un talento notable para notar detalles que otros pasarían por alto. Marcas de pistas casi imperceptibles, cambios sutiles en los patrones de sonido del bosque, incluso variaciones en el olor del aire que podrían indicar la presencia de otros ninjas. Kana demostraba competencia práctica con técnicas médicas básicas cuando uno de los conductores del convoy se cortó la mano en un arnés defectuoso, tratando la herida con eficiencia que hablaría bien para situaciones de combate más serias. Son buenos, se dio cuenta Kenji. Tal vez no tengan habilidades dramáticas como las mías, pero están bien entrenados para el trabajo en equipo. Va a ser interesante ver cómo funcionamos juntos bajo presión esa tarde. Mientras el convoy se detenía para descansar cerca de un pequeño arroyo, Masa hizo una señal silenciosa que todos habían aprendido a reconocer durante el entrenamiento. Posible contacto enemigo detectado. Matsuda-sensei respondió inmediatamente, dirigiendo al convoy hacia una posición más defendible mientras evaluaba la situación. Masa se acercó silenciosamente, reportando en voz baja lo que había observado. Rastros de al menos 6 ninjas, probablemente Suna basándose en las marcas de botas. Se movieron a través de esta área hace no más de 2 horas, siguiendo una trayectoria que se intercepta con nuestra ruta planificada. El instructor veterano asintió gravemente. Emboscada probable 3 kilómetros adelante donde el camino se estrecha a través del desfiladero rocoso. Es el lugar obvio para una interceptación. ¿Alternamos ruta?, preguntó Kana. No, decidió Matsuda-sensei después de un momento de consideración. Las rutas alternativas nos agregarían al menos mediodía, y tenemos un cronograma que cumplir. Además, evitar la confrontación aquí solo significa que interceptarán el siguiente convoy. Kenji sintió la familiar sensación de anticipación pre-combate, esa mezcla de miedo y adrenalina que había experimentado durante el ataque a la academia. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía compañeros de equipo en los que confiar, un plan táctico que seguir, y una comprensión mucho mejor de sus propias capacidades. También tengo 2 transformaciones disponibles en lugar de solo una, recordó. Si la situación lo requiere, puedo adaptarme a diferentes necesidades tácticas. ¿Cuál es el plan, sensei?, preguntó, tratando de sonar como el genin de 12 años que se suponía que era en lugar de alguien que había pasado incontables horas analizando escenarios de combate de anime. Matsuda-sensei desplegó un mapa táctico improvisado. Masa, quiero que uses tus habilidades de reconocimiento para confirmar posiciones enemigas y números exactos. Kana, tú estarás con el convoy proporcionando soporte médico si es necesario y tratando cualquier herida. Yamato, tú y yo tomaremos el combate directo. El plan era sólido pero simple, el tipo de estrategia directa que funcionaba mejor cuando tenías información limitada y recursos restringidos. Kenji asintió su comprensión, ya evaluando mentalmente cuál de sus formas sería más efectiva para los diferentes aspectos del combate que podrían enfrentar. Heat Blast para ataques directos y intimidación, especialmente si necesito separar a múltiples enemigos. Diamond Heat para defensa si necesito proteger el convoy o mis compañeros de equipo de ataques a distancia. 1 hora después, mientras se acercaban al desfiladero donde Masa había predicho la emboscada, las señales de peligro se volvieron inequívocas. El silencio antinatural de la vida silvestre, la ausencia de sonidos de pájaros que normalmente llenaban los bosques de la región, incluso la forma en que la luz del sol parecía filtrar a través de las hojas de manera que creaba más sombras de lo usual. Masa levantó la mano en una señal que significaba contacto visual confirmado con enemigos. 6 dedos, luego un gesto hacia las rocas elevadas a ambos lados del estrecho camino del desfiladero. Los ninjas de Suna habían elegido su posición de emboscada bien. Altura táctica, múltiples ángulos de ataque, y solo una ruta de escape para el convoy. Matsuda-sensei hizo señales rápidas para el despliegue. El convoy se detendría justo antes de entrar al desfiladero, permitiendo que los ninjas de escolta tomaran posiciones ofensivas mientras mantenían la capacidad de proteger los suministros si la situación se volvía desesperada. Aquí vamos, pensó Kenji, sintiendo la familiar calidez del sistema activándose en anticipación al combate.
Primera misión real, primeras vidas reales en juego más allá de las mías. La emboscada comenzó exactamente como Masa había predicho. Kunai con tags explosivos llovieron desde las posiciones elevadas, dirigidos tanto al convoy como a los ninjas de escolta. Matsuda-sensei respondió inmediatamente con técnicas defensivas de tipo tierra, creando barreras de piedra que absorbieron la mayoría de las explosiones. Pero Kenji pudo ver que estaban en desventaja táctica. Los ninjas de Suna tenían altura, cobertura, y habían tenido tiempo para preparar su campo de batalla. Una defensa puramente reactiva favorecería a los atacantes, especialmente si tenían más efectivos esperando como refuerzos. Es hora de cambiar la dinámica de esta pelea, decidió Matsuda-sensei. Gritó por encima del ruido de las explosiones continuas. Voy a tomar altura y presionar su posición. Sin esperar una respuesta, se concentró en su transformación. Heat Blast. La transformación se sintió más suave y más rápida que nunca antes, como si las horas de práctica hubieran finalmente perfeccionado el proceso. En segundos estaba en su forma de roca fundida, irradiando calor intenso e inmediatamente atrayendo la atención de todos en el campo de batalla. Se impulsó hacia el aire con jets de llama, usando su capacidad de vuelo para neutralizar la ventaja de altura de los enemigos. Los ninjas de Suna reaccionaron con sorpresa obvia. Claramente no habían esperado enfrentar lo que parecía ser un jutsu de transformación tan avanzado de lo que habían asumido era un equipo genin estándar. Desde su posición aérea, Kenji pudo evaluar rápidamente el campo de batalla completo. 6 ninjas enemigos como más había reportado, pero también pudo ver evidencia de al menos 2 más ocultos más atrás en las rocas, probablemente mantenidos en reserva para una segunda oleada de ataque. 8 en total, calculó mientras maniobraba para evitar kunai lanzados. Contra 4 de nosotros. Necesito reducir esos números rápidamente. Seleccionó su objetivo. La posición enemiga más aislada en el lado este del desfiladero. Un ninja solitario con un arco, probablemente su francotirador a distancia designado. Eliminar esa amenaza primero protegería tanto al convoy como a sus compañeros de equipo de ataques de precisión. Se lanzó en picada hacia la posición, construyendo calor e intensidad de llama mientras descendía. El ninja arquero intentó moverse a una nueva posición, pero la velocidad de aproximación de Kenji era demasiado rápida. Su ataque flamígero conectó con la formación rocosa donde el enemigo se había estado escondiendo, creando una explosión de vapor sobrecalentado cuando sus llamas golpearon la humedad atrapada en la piedra. El ninja de Suna emergió de la nube de vapor tosiendo y temporalmente desorientado, solo para encontrarse cara a cara con una forma humanoide de roca fundida que claramente no había esperado enfrentar durante lo que se suponía era una interceptación de convoy de rutina. El combate cuerpo a cuerpo que siguió fue breve pero intenso. El ninja enemigo era claramente experimentado, adaptándose rápidamente a la naturaleza inusual de su oponente y usando técnicas de viento para tratar de crear distancia y enfriar las llamas de Kenji. Pero la combinación de fuerza física aumentada, resistencia al calor, y la capacidad de generar ataques de fuego proyectados, le dio a Kenji una ventaja decisiva. Cuando el ninja de Suna finalmente cayó, inconsciente pero vivo, Kenji se dio cuenta de que el sonido del combate desde abajo había cambiado. Sus compañeros de equipo y Matsuda-sensei habían usado la distracción que él había creado para presionar sus propias posiciones ofensivas. El plan está funcionando, se dio cuenta mientras evaluaba el campo de batalla desde arriba. Pero todavía hay 7 enemigos activos, y mi tiempo de transformación se está agotando. Tiempo de transformación restante. 4 minutos, 18 segundos. Múltiples objetivos enemigos restantes. Recomendación. Considera usar segunda transformación después del período de recarga. Aún no, pensó Kenji. Primero vamos a ver qué más puedo lograr con Heat Blast. Se lanzó hacia la próxima posición enemiga, decidido a maximizar el impacto de cada segundo restante de su tiempo de transformación. Esta misión iba a ser su primera prueba real de cómo sus habilidades funcionarían en combate coordinado con compañeros de equipo, y estaba decidido a demostrar que podía ser el activo que Konoha necesitaba. La guerra podría estar escalando, pero él estaba listo para enfrentarla.